de la palabra de ellos, que sí significa fármaco, pero nosotros lo traducimos como literalmente como si fuera droga. Para la cátedra, la palabra droga en realidad está limitada únicamente a lo que serían las drogas de abuso, o sea, la cocaína, marihuana, alcohol, etcétera, etcétera. O sea que es una cuestión más de índole legal, por decirlo de alguna forma, que farmacológica. Y después tenemos el concepto de medicamento, que básicamente es un fármaco más sus excipientes, o sea, todas esas sustancias que sirven para darle estabilidad a la preparación farmacológica, pero que no tienen ningún efecto farmacológico per se. Entonces, el fármaco más sus excipientes aplicado a la clínica, o sea, con una función clínica, es lo que se conoce como medicamento. Flores lo define como toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a ser utilizadas en pacientes que tengan propiedades para prevenir, tratar, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades, o bien directamente modificar alguna que otra función fisiológica. ¿Se entienden esos dos conceptos? ¿Los tienen ahí todos anotados? Sí, Seba. Bien, si alguien quiere sumar alguna otra cosa a estos dos conceptos, es el momento, si no seguimos. ¿Puede ser que medicamento también se refiere al nombre comercial? Sí, también. El medicamento como la marca de la droga. Pero en este caso, para la cátedra, oficialmente lo que consideran es esto. O sea, el fármaco es el principio activo, por decirlo de alguna manera, y el medicamento es ese principio activo aplicado a la clínica, simplemente. Esa es la única diferencia. Bien. Entonces, vamos a hablar de dos conceptos claves. Yo tengo algo para acotar, Ari, Decime. que es importante. Vos recién mencionaste principio activo. Muchos fármacos nosotros los tomamos como profármaco, lo que quiere decir que no es un principio activo. Por eso es importante saber el concepto y la diferencia entre medicamento, fármaco y droga. Eso nada más. Bien. Entonces, tenemos dos conceptos muy importantes, ya se habrán cansado de verlo a esto, que es farmacocinética por un lado, que si uno analiza de nuevo la etimología de la palabra, fármaco ya lo vimos, viene del griego, significa cura o veneno en iguales proporciones, y cinética, que viene de kinesis, que significa movimiento. O sea, es básicamente cómo se mueve el fármaco dentro del organismo. Una definición más oficial, digamos, sería la parte de la farmacología que estudia los procesos cinéticos a los cuales son sometidos los fármacos cuando ingresan al organismo. Esos procesos cinéticos de los que hablamos acá son estos. También se llaman parámetros cinéticos. La absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y la excreción. Habrán visto que en algunos libros, en algunos apuntes, el metabolismo y la excreción están metidos los dos juntos dentro de un mismo concepto que sería la eliminación. Esas dos partes se encargan en su conjunto de la eliminación del fármaco. Pero básicamente son esos cuatro pasos. El ADME del Goodman y Gilman, que siempre le dice ADME. Básicamente, y dicho en criollo, es qué es lo que hace el organismo sobre el fármaco. ¿Qué es lo que le hace al fármaco? Por otro lado tenemos la farmacodinamia, que viene del griego dynamis, que significa fuerza o potencia, y es la parte de la farmacología que estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre los diferentes aparatos, sistemas y órganos, como así también su mecanismo de acción bioquímico molecular. Mecanismo de acción es la palabra clave, porque en realidad la dinamia se puede resumir básicamente en la unión al receptor y toda la respuesta, esa cadena típica que siempre se estudia, que viene a ser como la respuesta, ¿no? Es el efecto del fármaco, el efecto a nivel molecular. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí hago una salvedad yo. Viste que hace rato, no, con vos la hice, discúlpame. Bueno, pero lo mismo, lo voy a hacer. Fíjense, chicos, que por ejemplo la farmacodinamia tiene que ver cuando la droga ya llega al sitio diana. O sea,
Nosotros vimos la precinética, donde vimos las formas farmacéuticas, y por donde yo meto el fármaco. ¿Se entiende? Luego vimos el concepto de la farmacocinética, que es cómo hace el fármaco, digamos, va atravesando las distintas barreras hasta que llega al sitio diana. Y la farmacodinámica tiene que ver ya cuando la droga está exactamente en el sitio diana, o sea, en la célula donde va a ejercer la acción, que ni siquiera es célula. Sí, es célula con un receptor. Perdón, Seba, no molesto más. Bueno, y he dicho en criollo de nuevo, sería básicamente qué es lo que hace el fármaco sobre el organismo. Es al revés, básicamente. Bueno, vamos a arrancar hoy con farmacocinética. Si tenemos suerte, lo terminaremos. Y dinamia vamos a ver, supongo que mañana. Habíamos dicho que la cinética es el estudio de la absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Se puede decir también como qué es lo que hace el cuerpo con el fármaco luego de su administración. Y básicamente, ¿para qué sirve la farmacocinética? O sea, su utilidad es para poder predecir la acción terapéutica o tóxica de los fármacos. Esto se utiliza más que nada en la etapa de estudio preclínico, digamos, antes de que se acepte una droga, hay que estudiar todo esto muy bien para ver cuáles son los efectos de esa sustancia en el cuerpo. Bien, vamos a hablar un poquito de unos conceptos básicos de química biológica o de química en general, que tiene que ver con los ácidos y las bases. Recordarán seguramente que el concepto de ácido es toda sustancia que puede donar protones y las bases son todas las sustancias que pueden aceptar protones. Esa es la famosa definición de Bronsted-Lowry, de Johannes Bronsted y Thomas Lowry, que eran dos médicos en 1923, que si bien es una definición un poco vieja, acá es lo que nosotros deberíamos tomar como lo más básico, ¿no? El ácido es el que dona el protón y la base es la que lo acepta. Entonces, acá tenemos un esquemita muy esquemático de un átomo de hidrógeno, en este caso neutro. Normalmente el hidrógeno suele encontrarse asociado con otro hidrógeno, de esa manera completan el doblete y llega al estado de estabilidad, ¿no? Pero básicamente un hidrógeno o un átomo de hidrógeno es un protón más un electrón. Simplemente eso. Solamente tiene un electrón dando vueltas alrededor del núcleo. O sea, solamente tiene un nivel de energía. Si ese átomo de hidrógeno neutro perdiera ese electrón, lamentablemente porque es el único que tiene, solamente lo único que va a quedar es el átomo de hidrógeno ionizado, que es solamente el protón. ¿Ok? Es un átomo de hidrógeno cargado positivamente. Por eso se dice normalmente, o se lo suele tomar todo como si fuera un sinónimo, digamos. Un hidrógeno es básicamente lo mismo que un protón o un hidrogenión, digamos. A los efectos es el mismo concepto. Sobre todo ahora cuando les hable de esto, siempre que les diga protón, hidrogenión o hidrógeno, estoy hablando de lo mismo, de este átomo de hidrógeno ionizado. ¿Ok? Pero fíjense que el átomo de hidrógeno puede actuar justamente como un protón, digamos. Es lo que se van a ir intercambiando las diferentes sustancias. Entonces, para poner un ejemplo práctico, lo recordarán, al ácido clorhídrico es una molécula muy simple que está formada por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. ¿Ok? En realidad serían dos átomos de cloro, pero no sé si recordarán que el cloro tiene 7 electrones de valencia, o sea, 7 electrones en la última capa, en el último nivel de energía, de los cuales acá los tenemos representados en estos circulitos celestes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo, que debería estar acá, en realidad forma un enlace covalente con el electrón del hidrógeno que tenemos acá, ¿sí? De esa manera, el hidrógeno llega a sus 2 electrones para alcanzar la estabilidad, y el cloro llega a los 8. ¿Bien? De esa manera la molécula queda como estable, en equilibrio. Y es el famoso ácido clorhídrico, ¿sí? El HCl. Cuando nosotros hacemos una solución de ácido clorhídrico en agua, o sea, lo exponemos a moléculas de agua, el ácido clorhídrico justamente va a actuar como ácido y el agua va a actuar como si fuera la base. O sea, el ácido clorhídrico es el que va a donar el protón y el agua es el que lo va a aceptar.
De manera tal que cuando se produzca la reacción, nos va a quedar el anión cloruro, o sea, el cloro, con todos sus electrones de valencia, más el electrón que le cedió el protón que se pasó hacia el agua. ¿Sí? Recuerden que el hidrogenión tiene un solo electrón, y el único que tiene se lo dejó al anión cloruro, ¿bien? Para que justamente quede cargado negativamente. Tiene un electrón de más, que es el del hidrógeno. Ese es el anión cloruro. Entonces se termina conformando en una base conjugada, técnicamente. Y el agua, al tomar el hidrógeno del ácido clorhídrico, se va a terminar transformando en lo que se conoce o se conocía antiguamente como hidronio. Hoy en día es más correcto decirle oxidáneo, pero le vamos a decir hidronio para los términos prácticos, que básicamente es una molécula de agua, o sea, un oxígeno unido a dos hidrógenos, ¿bien? Y si le sumamos un hidrógeno más, se nos transforma en H3O, ¿sí? Que es el hidronio. Fíjense que el hidrógeno en realidad toma estos dos electrones del oxígeno, y de esa manera llega a su nivel de estabilidad. Esa es la típica reacción que ocurre con el ácido clorhídrico. Esto es lo que se llama técnicamente disociación. O sea, el hidrógeno se disocia del cloro en este caso, pero puede ser cualquier cosa. En la mayoría de los casos vamos a hablar, en lugar del cloro, vamos a hablar de un fármaco, ¿sí? De una molécula mucho más compleja, pero que en definitiva lo que hace, lo que termina haciendo es donar hidrogeniones. Simplemente eso. Entonces, teniendo en cuenta esta reacción, que es una reacción de disociación, lo podemos esquematizar también de esta manera, ¿no? Esto seguramente lo habrán visto en el libro de fármaco, como el ácido, digamos, no disociado o no ionizado, y que del otro lado nos genera un protón, que puede quedar libre o se puede unir a otra molécula, como ocurre acá, y por otro lado el ácido ionizado o disociado, ¿sí? Esa es la típica reacción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta reacción nosotros la dibujamos como para la derecha, ¿no? Como que va siempre para allá, como que la disociación es lo que tiende a hacer, en este caso, esta molécula, ¿no? Y eso es cierto, porque en realidad el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, y por definición los ácidos fuertes, ante determinados valores de pH, suelen disociarse por completo, o sea, tienden a ir hacia los productos. Pero hay sustancias que, una vez formados los productos, tienden a volver a formar los reactivos. O sea que acá tendríamos que agregar otra flecha, pero mirando para el otro lado. ¿Se entiende? Esa es una reacción bidireccional. Y dependiendo de la característica intrínseca de cada sustancia, es qué tanto se va a disociar. O sea, qué tanto va a tender a formar los dos productos, que viene a ser el ácido disociado y el protón. Eso se mide a partir de un parámetro cinético que se llama constante de disociación de tipo ácida. Bien, que lo habrán visto con el nombre de Ka, básicamente. ¿Cómo es la constante de disociación ácida? Bueno, es la fórmula de la teoría de acción de masas, digamos. Vamos a poner arriba las concentraciones de los compuestos ionizados, o sea, de los productos, el ácido ionizado y el protón, y abajo vamos a poner la concentración de la sustancia o el ácido no ionizado, ¿sí? Siempre, bueno, hablamos en términos de ácido porque la mayoría de los fármacos son ácidos, pero tengan en cuenta que también están las bases, ¿sí? Hay fármacos que son básicos. Ahora, teniendo en cuenta esta formulita de acá, o sea, la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, vamos a tratar de llegar hasta lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que seguramente la han visto todos un montón de veces, pero es difícil entender de dónde sale. Para nuestro ejemplo práctico, la constante de disociación de tipo ácida, nosotros la calcularíamos como la concentración de hidronio por la concentración de cloruro, bien, arriba, sobre la concentración de agua multiplicado por la concentración de ácido clorhídrico, que sería el ácido no ionizado. ¿Bien? Después tenemos otro concepto importante que es la pKa, que en realidad básicamente es aplicarle el logaritmo negativo a la constante de disociación. ¿Para qué le aplicamos el logaritmo negativo? Porque
Básicamente, muchas veces las concentraciones que nos da, por ejemplo, el ácido disociado o los mismos protones suelen ser muy chiquitas, o sea, en el orden del 0,00000, etc. Entonces, para no hablar en términos de esos números que son poco prácticos para manejarlos, le aplicamos el logaritmo negativo para que nos dé un numerito más redondo, ¿no? Que es más fácil de verlo y más fácil de trabajar también. Entonces, la pKa es básicamente el logaritmo negativo de la constante de disociación de tipo ácida y nos viene a representar el valor de pH en el cual el 50% de la concentración del ácido ionizado se encuentra ionizada, ¿ok? O sea, es un valor de pH, supónganse 6,4, en el cual cuando vos alcanzás ese valor o cuando vos sometés a esta determinada sustancia a una solución con ese pH, la mitad, o sea, el 50% de la sustancia se te va a ionizar, ¿ok? Después, si seguís subiendo, probablemente se te termine ionizando todo, ¿no? Pero es ese el concepto. ¿Quedó claro esto, chicos? Por ahí es medio complejo, pero es una boludez en el fondo. ¿Están ahí, chicos? Sí, sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí, se Buenísimo. entendió. Perfecto. Entonces, a partir del valor que nos dé la pKa, vamos a clasificar a las diferentes sustancias, o bueno, fármacos en este caso, en ácidos débiles y ácidos fuertes. Los ácidos débiles, o sea, la mayoría de los fármacos, nos van a dar valores de pKa entre 2 y 12, ¿sí? O sea que te cubre un amplio espectro del pH. Mientras que los ácidos fuertes, justamente como el ácido clorhídrico o, por poner un ejemplo de un fármaco, el ácido acetilsalicílico, nos van a dar valores de pKa menores a 2, ¿sí? O sea que se van a ionizar al 50% en pHs muy ácidos, menores a 2. ¿Se entiende? Bien, entonces, teniendo en cuenta la teoría de acción de masas, o sea, la constante de disociación de tipo ácida, el pKa y el ejemplo que pusimos, vamos a tratar de llegar, si podemos, a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Igual esto no es importante que lo sepan, pero está bueno entenderlo, digamos, de dónde sale todo esto. Acá vamos a poner un poquito de aritmética, matemática. Yo sé que estamos todos estudiando medicina, a nadie nos gusta matemática, pero vamos a tratar de recordar algunos conceptos básicos de las propiedades. Lo que vamos a hacer es básicamente despejar una ecuación, ¿sí? Vamos a pasar la concentración del ácido no ionizado multiplicando. La pasamos para el otro lado. Y a la concentración de ácido ionizado la vamos a pasar dividiendo, ¿sí? O sea, el ácido no ionizado multiplicando y el ácido disociado dividiendo. Nos va a quedar esto que tenemos acá, ¿sí? La constante de disociación por la concentración de ácido no ionizado sobre la concentración de ácido ionizado, ¿sí? Si nosotros, suplantamos cada uno de estos valores por el valor real, seguramente nos va a dar un número exacto. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho hoy que para redondear un poco el número lo que hacemos es aplicar el logaritmo negativo? Vamos a hacer lo mismo pero con toda esta fórmula, ¿sí? Le vamos a aplicar el logaritmo negativo a la concentración de hidrogeniones y el logaritmo negativo a toda esta división. Entonces nos va a quedar algo así. Miren hasta acá, ¿sí? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, esto, y el logaritmo negativo de toda esta ecuación. Ahora, esto es aritmética pura, ¿sí? Es simplemente una propiedad del logaritmo que nos permite desarmar todo este término en el logaritmo negativo de la constante de disociación menos el logaritmo de el ácido no ionizado sobre el ácido ionizado, ¿sí? Básicamente lo que hicimos fue desarmar esto. En realidad esto no está muy bien hecho. Técnicamente el logaritmo negativo no se debería escribir como logaritmo negativo, sino como logaritmo de 1 sobre todo esto, pero a los ejemplos prácticos no nos vamos a complicar, ¿no? Lo dejamos como logaritmo negativo. Ahora, vamos a hacer otra propiedad
aritmética que es, básicamente, como les decía, se podría representar el logaritmo negativo como el logaritmo de 1 sobre todo esto. Entonces es básicamente como si multiplicáramos el logaritmo por menos 1, ¿sí? Y eso lo que nos va a dar es el logaritmo positivo y nos va a invertir la división, ¿sí? Fíjense que el ácido no ionizado pasa para abajo y el ácido ionizado queda arriba, ¿sí? Básicamente nos quedamos con esto. Son operaciones aritméticas, no hace falta que sepan esto, simplemente es para que hagan el razonamiento. Ahora, yo les pregunto una cosa. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿qué es? ¿Qué nombre tiene eso? ¿Cómo lo conocemos nosotros? El famoso pH. ¿Se acuerdan? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, simplemente eso. Y el logaritmo negativo de la constante de disociación, ¿cómo lo llamábamos? pKa, ¿se acuerdan? Entonces, sustituyendo esos dos términos, nos queda que el pH es igual a la pKa más el logaritmo de la división entre el ácido ionizado sobre el ácido no ionizado. Esa es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Entendieron o les hice mucho quilombo? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Simplemente lo que ustedes tienen que saber es esto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante el pH? ¿Por qué estamos haciendo hincapié en todo esto? Bueno, eso lo vamos a entender en un segundito. Acá tenemos una imagen del Goodman. Seguramente muchos habrán visto este esquemita, muy famoso. Lo que tenemos es básicamente una barrera lipídica, ¿sí? Que te separa dos espacios. No importa los que sean. Puede ser en este caso el plasma, o sea, la sangre, y del otro lado el jugo gástrico, ¿sí? Pero pueden ser prácticamente cualquier compartimiento que tenga una diferencia de pH. Recordemos que el pH del plasma es de aproximadamente 7.4 y el pH del jugo gástrico es bastante ácido, es de 1.4, menor a 2. ¿Bien? Y lo que tenemos es el ácido no ionizado. Esto lo recordarán seguramente del ingreso de biología, que las sustancias que pueden atravesar la barrera lipídica son aquellas más bien liposolubles y sobre todo las que no tienen carga, o sea, las que no están ionizadas, justamente. Este es el ácido no ionizado o no disociado. Y como tal, puede atravesar la barrera de un lado para el otro, porque no tiene carga y porque, en este caso, es liposoluble, ¿sí? Entonces, como les decía hoy, este ácido no disociado tiende a disociarse. El tema es qué tanto tiende a disociarse, ¿sí? Hay que ver el pH y hay que ver justamente el pKa de la sustancia. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el plasma, que tiene un pH de 7,4, el ácido ionizado tiende a disociarse bastante, ¿sí? Fíjense que la concentración, en azul, de ácido ionizado es de 1000, ¿sí? O sea que el ácido no ionizado se te recontra disoció, un montón, y te quedó un montón de protones sueltos también, ¿sí? Eso es porque el pKa es de 4,4 y el pH de la sangre es 7,4. O sea, imagínense que incluso ya se pasó. Si acá hubiésemos tenido un pH de 4,4, esta reacción hubiese estado ¿a qué? Al 50%. Porque recuerden que el pKa es el valor de pH en el cual se ionizan el 50% de las moléculas. Bien, pero básicamente tengan en cuenta que con este valor de pH, el ácido se disoció un montón, ¿sí? Y te dejó una gran concentración de ácido ionizado. En cambio, del otro lado, a nivel del jugo gástrico, fíjense que pasa lo contrario. Como el pKa es de 4,4 y el pH acá es muy bajito, prácticamente nada del ácido se disoció. Fíjense que la concentración es 0,001. O sea, no tenés prácticamente nada de ácido ionizado. Eso es porque tenés un pH nada que ver, o sea, que ni te coincide con tu pKa. Si vos hubieses tenido una sustancia con un pKa de 1.4, en este caso tendrías la mitad de las moléculas ionizadas. Pero no es así, lamentablemente.
Entonces, se entiende, ¿no? Que de un lado tenemos una gran cantidad de ácido disociado y del otro lado tenemos muy poquita cantidad de ácido no disociado. Entonces, ¿a dónde les parece que va a tender a absorberse este ácido? Recordemos que el ácido no ionizado tiende a absorberse. Entonces, en este caso, esta sustancia va a tender a ir hacia el plasma. ¿Me explico? Sí. Acá tenemos un dibujito más o menos de lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que para atravesar la barrera tiene que estar sí o sí no disociado, no tiene que tener carga. Distinto a las bases, ¿sí? Las bases sí pueden atravesar de un lado para el otro, aún sin estar ionizadas. Hablamos también de la ley de Fick como un concepto importante, que es la velocidad de difusión, que dice la ley de Fick. La velocidad de difusión será mayor en tanto mayor sea el gradiente de concentración, menor sea el tamaño de la molécula y mayor sea su liposolubilidad. ¿Ok? Entonces, cuando un fármaco cumpla con todas estas características, va a tener una gran velocidad de difusión. Bien. Entonces, lo que tendrían que tener en cuenta con respecto a esto es esta frasecita de acá. ¿Ok? Esto es lo importante, esto es lo que tienen que saber sí o sí. Recordemos que la mayoría de los fármacos son ácidos débiles. También hay bases débiles, pero la mayoría son ácidos débiles. Los fármacos ácidos débiles en medios ácidos no se disocian, por lo tanto no tienen carga y por lo tanto pueden pasar la membrana plasmática. Es lo que les decía hoy acá. Este ácido es un ácido débil, en un pH ácido no se disocia o se disocia muy poquito y por lo tanto sí puede atravesar la barrera. Pero ¿qué es lo que pasa? Un fármaco ácido débil en un medio básico, como es el plasma, sí se disocia, por lo tanto se carga, queda cargado y no puede atravesar la membrana plasmática. ¿Se entendió este concepto? Por eso es tan importante el pH, chicos. Es fundamental. Bien. De todas formas, después les voy a pasar el power, así que no se preocupen. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Volvemos, no hay problema. Yo quería decir algo, Sí. Traducir lo que vos dijiste, que está perfecto, en otras palabras. Cuando una sustancia está disociada, entonces no van a atravesar la membrana. ¿Por qué no van a atravesar la membrana? Porque la membrana también tiene cargas. Entonces las mismas cargas de la membrana son las que van a rechazar la sustancia disociada. En el ejemplo que puso Seba, por ejemplo, los hidrógenos, por decirlo de una manera. Cuando la sustancia no está disociada, no presenta cargas, las mismas cargas de la membrana no la rechazan. Eso es todo, Seba. Si estás hablando, Seba, no te estamos escuchando, por lo menos yo. Ahí va. Me había quedado el micrófono apagado. Les decía, perdón, que... Perdón, Seba, había un cuadrito, perdón que te interrumpa, un cuadrito que me parece que tomaron, que decía el comportamiento de un ácido débil o una base débil, o sea, cómo se comportaba en un pH ácido y cómo se comportaba en un pH alcalino. No sé si bien, sería esto, pero tengan en cuenta que los fármacos que son bases débiles es al revés. En un medio ácido se disocian, se cargan y no pasan.
y en un medio básico no se disocian, no se cargan y sí pasan. ¿Sí? Es lo mismo, pero al revés. Pero de todas formas se los dejo acá, ¿sí? Este es el razonamiento que tienen que hacer. Y con las bases es al revés, simplemente. Ahí, por ejemplo... Ah, perdón. Sí. ¿Cómo? Bueno, ahí, por ejemplo, yo voy a agregar algo. El pH fisiológico es 7. Todo pH, toda droga o sustancia, que le quieren, que llegue hasta los 12 es una base débil. Toda droga o sustancia que tenga un pH menor a 7 hasta menos 2 es un ácido débil. Toda droga o sustancia que tenga un pH entre 12 y 14 es una base fuerte. Toda droga que tenga un pH entre menos 2 y 0 es un ácido fuerte. Entonces, bien, de acuerdo a ese... El cuadrito ese. Después podés pasar el cuadro ese. Sí, después lo paso. Entonces, cerrando lo que explicó Seba bien recién, droga ácida, débil, en medio ácido, no se disocia, no tiene cargas, entonces pasa a la membrana. ¿Cuáles son las drogas ácidas débiles? Las drogas que tienen un pH entre 7 y 12. Toda droga... Un pK, no un pH. pH water lo tengo yo en el cuadro. Claro, pero las sustancias no tienen pH, tienen pKa. El pH es de la solución. Bien. Toda droga ácida débil en medio básico se disocia, adquiere cargas y no pasa a la membrana. Toda droga básica débil en un medio básico no se disocia, no tiene cargas, entonces pasa a la membrana. Y toda droga básica débil en medio ácido se disocia, adquiere cargas y no pasa a la membrana. Después lo paso ese cuadrito. Nada más. Bueno, como les decía hoy, la cinética implica básicamente los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Así que vamos a ver punto por punto cada uno de ellos, ¿sí? Arrancando por la absorción. La absorción comprende los siguientes puntos. Primero, un poco lo que habíamos estado hablando, bueno, lo que estuvo hablando Noé al principio de la clase, con respecto a la precinética, que es la liberación del fármaco desde su forma farmacéutica. Esto va a influir si el fármaco, por ejemplo, es un comprimido, si tiene, por ejemplo, una cápsula de liberación retardada, o, bueno, son muchos los factores que implican, que son los que estuvo diciendo Noé con respecto a la precinética. Luego tenemos la disolución del fármaco, o sea, que el fármaco se disuelva como si fuera una solución, en este caso en alguno de los líquidos corporales. El ingreso del fármaco al organismo, que es básicamente atravesar las diferentes membranas que lo separen de la circulación general. El transporte y la eliminación presistémicas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en un minuto, y tiene que ver con las proteínas plasmáticas y con el metabolismo de primer paso, que ya lo vamos a hablar. Las características de las vías de administración que ustedes estuvieron leyendo, que ya las dijeron, ya las repasamos, pero obviamente las distintas vías nos van a dar diferentes tipos de absorción. Y evidentemente el mismo ingreso del fármaco a la circulación también es un proceso importante. Este ingreso del fármaco a la circulación es lo que nosotros conocemos como biodisponibilidad sistémica, o biodisponibilidad directamente. Cuando les hablen de biodisponibilidad sin aclarar cuál es la biodisponibilidad sistémica. ¿Bien? Que, dicho de forma muy rápida, es la velocidad y la cantidad de fármacos que llegan a la circulación sistémica, ¿sí? O sea, a la circulación general. Y es afectada por lo que conocemos como eliminación presistémica, que implica el proceso o el fenómeno de primer paso, el metabolismo de primer paso. ¿Qué es el metabolismo de primer paso? Bueno, nosotros tenemos todo un capítulo de metabolismo para analizar, que es el procesamiento de todas las sustancias para poder eliminarlas del cuerpo. Pero puede ocurrir que el fármaco, antes de llegar incluso a la circulación general, puede sufrir diferentes procesos metabólicos. Por ejemplo, si damos
un fármaco a nivel, no sé, por la vía oral, en algún momento va a llegar hasta el intestino, bien, dependiendo de su pH, o de su pK, mejor dicho, y a nivel del intestino, recuerden que tenemos la flora intestinal, ¿no? Que las bacterias también pueden tomar estas sustancias y metabolizarlas. Entonces, ese sería un ejemplo de un fenómeno o un metabolismo de primer paso. Es metabolizar a la sustancia o al fármaco antes de que llegue a la circulación general. También puede ocurrir, con el mismo ejemplo, si lo damos por vía oral, que el fármaco llegue a absorberse a través de la mucosa intestinal y a través de las diferentes venas mesentéricas llegar, por ejemplo, hasta la vena porta y de ahí al hígado. Y al pasar por el hígado, sin haber llegado todavía a la circulación general, también va a sufrir un pequeño metabolismo. Eso también sería un ejemplo de fenómeno de primer paso. Después, por las venas suprahepáticas, va a salir, se va a ir hasta la vena cava inferior, y de ahí recién va a llegar al corazón, o sea, a la circulación general. ¿Sí? Bueno, ahí tienen la definición. Y obviamente tengan en cuenta que cuanto más fenómeno de primer paso, menos biodisponibilidad vamos a tener. Por eso, en la mayoría de los fármacos que te dicen, ojo que este fármaco tiene un elevado metabolismo de primer paso, en realidad te están diciendo, ojo, que la biodisponibilidad puede llegar a ser bastante baja. ¿Me explico? ¿Cuáles son los factores que pueden modificar la absorción? Bueno, los tienen anotados acá, los estuvimos charlando un poquito también. Tienen que ver más que nada con la forma farmacéutica y el sitio de absorción, ¿sí? Si nosotros aplicamos, por ejemplo, una solución acuosa, recuerden que las soluciones acuosas cuando se mezclan se disuelven mucho más fácilmente que un sólido. Digamos, si vos querés mezclar agua con agua salada, se te va a mezclar más rápido que si mezclas agua con sal. ¿Me explico? Lo mismo ocurre con las soluciones oleosas. Tienen una mayor solubilidad que las preparaciones sólidas, ¿sí? Eso te va a determinar, por un lado, la absorción. Después las dosis, obviamente, y las propiedades de la forma farmacéutica, como les decía hoy, si es una solución, si tiene cápsula blanda, si es una grajea, si tiene, por ejemplo, una cápsula de liberación retardada, etcétera, etcétera. La perfusión en el sitio de absorción es muy importante también, porque ¿quién es el que te va a vehiculizar justamente el fármaco? La sangre, es indispensable. Entonces, si vos tenés un órgano mal perfundido o que tiene una baja irrigación sanguínea, obviamente la absorción va a ser mucho menor. Y en aquellos órganos que tengan una mayor perfusión, una mayor cantidad de capilares sanguíneos, la absorción va a ser mucho mejor y mucho más rápida. La superficie de absorción también es un factor a tener en cuenta. No es lo mismo absorber algo, como decíamos hoy, a nivel de la cavidad bucal, que no se te absorbe prácticamente nada, que absorber cosas en el intestino, por ejemplo, que entre que mide 7 metros y tiene un montón de microvellosidades, el área o la superficie de absorción es enorme. Y por último, obviamente, la vía de administración. No es lo mismo dar un fármaco por vía oral que darlo transdérmico, que darlo subcutáneo, etcétera, etcétera. Todos esos factores, esto es un poco chamullo, ¿no? Pero apréndanselos porque los suelen preguntar. Bien. Sí, decime. Corregí después de una diapositiva para que te vea bien. Grajea es con G. Ah, bien, perfecto, gracias. Lo vamos a... Bueno, después lo corrijo. ¿Podés creer que un brasilero me está enseñando a escribir en español? No lo puedo creer. Bueno, biodisponibilidad es un concepto muy importante que yo les puse acá un cuadrito de un PDF de la cátedra, o en realidad un Power de la cátedra, para que les quede esta definición que es la que toman ellos, ¿sí? Simplemente por eso. Y acá al costadito les puse un par de conceptos de biodisponibilidad. Vieron que yo les decía hoy que siempre que les hablen de biodisponibilidad, hablan de biodisponibilidad sistémica. Pero hay otros tipos de biodisponibilidad que tienen que ver, por ejemplo, con la farmacodisponibilidad, que es la cantidad de medicamento activo que puede liberar un preparado farmacológico, o la biodisponibilidad de preabsorción, que es la cantidad de medicamento activo que alcanza un determinado sitio para ser absorbido, ¿sí?
todos estos conceptos, después anótenlos que son muy importantes. Acá tenemos, por ejemplo, cómo varía la disponibilidad o la biodisponibilidad según las diferentes vías de administración, ¿sí? Este gráfico también por ahí lo van a ver. Fíjense, por ejemplo, que la administración endovenosa arranca por acá arriba, ¿no? En el eje de las Y tenemos la concentración, en el eje de las X el tiempo. Y si administramos la droga de forma endovenosa, obviamente vamos a tener un 100% de biodisponibilidad porque lo pusimos directamente dentro de la sangre. Entonces no tuvo que atravesar ninguna membrana y por lo tanto no perdiste nada. La vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía oral, fíjense que primero tienen un lento proceso de absorción, partimos desde una concentración de 0, una biodisponibilidad de 0, y va subiendo lentamente mientras se va absorbiendo, después llega hasta la circulación general y después se elimina, simplemente. Bien. Otro concepto clave, este no sé si es tan importante, pero lo van a ver por ahí, es el de velocidad de absorción. Obviamente hace referencia a qué tan rápido absorbes una sustancia. O dicho de forma más específica, el número de moléculas de un fármaco que se absorben por unidad de tiempo, ¿sí? ¿De qué depende la velocidad de absorción? Va a depender, por un lado, del número de moléculas en el sitio de absorción, o sea, de la dosis que hayas administrado, y por otro lado, de la constante de absorción, que es una propiedad específica de cada una de las sustancias. Y obviamente, al ser una constante, es un número fijo, ¿no? Se suele anotar como la constante de absorción como KD. No les pongo Ka porque se les puede llegar a confundir con la constante de disociación ácida, simplemente por eso. Pero supongamos que un fármaco tiene una constante de absorción de 0,03 por hora. Eso quiere decir que en una hora se absorberá el 3% de las moléculas disponibles. A eso se refiere la constante de absorción. Y si nosotros invertimos esto, ¿sí? Hacemos la inversa de la constante de absorción, vamos a obtener la semivida de absorción, ¿sí? O el tiempo de vida media de absorción, que es el tiempo que demora en absorberse el 50% de las moléculas disponibles, ¿sí? O sea, suponete que la semivida es de, no sé, 2 horas. En 2 horas vos ya vas a haber absorbido el 50% de las moléculas. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué es importante la velocidad de absorción? Porque es lo que nos va a determinar los diferentes tipos de cinética de absorción. Acá, bueno, paciencia, ¿sí? Porque esto siempre genera polémicas. ¿Qué es la cinética de absorción? Seguramente habrán escuchado orden 1, orden 0. Pero básicamente, ¿qué es? Porque uno se rompe la cabeza para tratar de entenderlo, pero muchas veces se pasa por alto de qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de cinética de absorción. Hablamos básicamente, según el libro, del comportamiento que sigue el fármaco con respecto a su absorción, en este caso. Si fuera cinética de eliminación, sería con respecto a su eliminación, ¿sí? En este caso estamos hablando de absorción. Pero a mí me gusta decir que la cinética de absorción es la forma en la que varía la velocidad de absorción de un fármaco, ¿sí? Es el estudio de las variaciones de velocidad de absorción de un fármaco, que obviamente puede ser estable, puede no cambiar, pero también puede cambiar, ¿sí? ¿Podés explicarlo, podés decirlo de nuevo, Seba? Perdón. A ver, ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, ¿sí? Pero básicamente la cinética de absorción estudia la forma en la que varía la velocidad de absorción de un fármaco. ¿Qué es lo que habíamos dicho hoy que era la velocidad de absorción? Es la cantidad de moléculas que se absorben en unidad de tiempo, ¿sí? Es una velocidad, como si decís 4 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, 0,03 por hora. ¿Me explico? Entonces, esta velocidad de absorción que tenemos acá, puede variar, o sea, puede ser estable, puede ser única,
o puede variar, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y de eso va a depender los diferentes tipos de cinética de absorción. Tenemos por dos ejemplo, tipos. decir, para ver si entendí, por ejemplo, decir ingresan 3 moléculas, bueno, ya sé que no es un ejemplo específico, pero ingresan 3 moléculas en esta X cantidad de tiempo, ¿así? Sí, por ejemplo, en realidad no, eso sería más que nada la velocidad de absorción o el tipo de absorción, pero esto es el estudio de cómo varía la velocidad de absorción en el tiempo. ¿Sí? Nosotros administramos una sustancia y la velocidad de absorción va a ir fluctuando, no siempre es constante. Puede ser constante, pero no siempre. Claro, entendí. Ahora cuando veamos cada uno lo vamos a entender bien. Por eso este tema de a poquito, con paciencia hay que entrarle de a poco. Sí, ya me lo explicaste 25 millones de veces, Sí. así que yo ya sé que... Gracias. Bien. La cinética de orden 1 o de primer orden o la cinética lineal, como se la conoce, es en realidad, como les digo, el estudio o de la forma en la que varía la velocidad de absorción de un fármaco. En este caso, la cinética de primer orden sí te produce una variación en la velocidad, que depende directamente de la concentración o de la cantidad de moléculas disponibles. Fíjense lo que dice acá. La velocidad de absorción, o sea, la cantidad de moléculas que se absorben por unidad de tiempo, disminuye al disminuir también el número de moléculas disponibles. O sea, cuando disminuya la concentración de moléculas disponibles, también va a disminuir la velocidad de absorción. Ahora vamos a entender por qué. Y obviamente tengan en cuenta que la cantidad de moléculas que quedan por absorberse van decreciendo de forma exponencial, ¿sí? O sea, cada vez menos. Tenemos diferentes ejemplos. O sea, en realidad la mayoría de los fármacos vamos a ver que siguen, por suerte, este tipo de cinética de primer orden. Y tiene que ver muchas veces más con la vía de administración que con el fármaco. Por eso no les puse ejemplos de fármacos, sino de liberación y absorción pasivas, por ejemplo, o el filtrado glomerular, o la misma distribución del fármaco a los diferentes compartimientos. También sigue una cinética lineal. Y es importante que tengan en cuenta que se absorben porcentajes constantes. Y por otro lado, tengan en cuenta que es saturable. Ahora lo vamos a ver muy bien. Por ejemplo, supongamos que tenemos un fármaco, cualquiera, ¿sí? Cualquier fármaco, que tiene una semivida de absorción de 2 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que pasadas 2 horas, desde que llegó a la biofase, vas a tener la mitad de las moléculas disponibles. O sea, el 50% ya se van a ver absorbido. Esa es la vida media. Lo vamos a ver, por ejemplo, con esta seguidilla. Suponete que vos administrás un fármaco y al intestino, al lugar de absorción, te llegaron 100 miligramos. Suponete, ¿no? O sea, eso es lo que llegó. Vos te comiste y te llegó 100 miligramos hasta el intestino. Entonces lo vamos a comenzar a absorber. Suponete que pasan 2 horas, o sea, una vida media de absorción. En esas 2 horas vas a absorber el 50% de las moléculas. O sea, vas a pasar de tener 100 miligramos a tener la mitad, o sea, 50 miligramos. ¿Se entiende? Ahora, vamos a dejar que pase otra semivida de absorción. En esa semivida de absorción, como el porcentaje es constante, también vas a absorber el 50%. Pero ya no tenés 100, ahora tenés 50. O sea, el 50% de 50 es 25. Y lo mismo va a ocurrir cuando te queden 25 miligramos. Cuando pasen otras 2 horas, vas a absorber el 50% de esos 25 miligramos. O sea, 12,5. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Fíjense que, obviamente, como estamos absorbiendo una sustancia, nos estamos quedando justamente, o su concentración va disminuyendo, porque lo estás metiendo adentro del cuerpo, ¿sí? Arrancaste con 100, empezaste a meter, empezaste a absorber y te quedaste con 50. Pasaron 2 horas, seguiste metiendo, te quedaste con 25.
Pasaron 2 horas, seguiste absorbiendo y te quedaste con 12,5. Pero tengan en cuenta una cosa. En la primera semivida de absorción se absorbieron 50 miligramos, la mitad de 100. ¿Sí? En la segunda semivida no se absorbieron 50 miligramos, porque te hubieras quedado sin nada. Se absorbió la mitad, o sea, 25. Y en la tercera semivida absorbiste la mitad de 25, o sea, 12,5. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera semivida absorbiste 50 miligramos cada 2 horas, o 25 miligramos por hora, si se quiere. ¿Bien? En la segunda semivida no absorbiste 50 miligramos cada 2 horas, absorbiste 25 miligramos cada 2 horas. O sea, absorbiste mucho menos y en la misma unidad de tiempo, 2 horas. Y en la tercera semivida absorbiste 12,5, o sea, mucho menos. En la primera, en 2 horas absorbiste 100. En la segunda, en 2 horas absorbiste 25. Y en la tercera, en 2 horas absorbiste 12,5. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, disminuye la cantidad de droga por ser absorbida, pero también disminuye ¿qué? La velocidad de absorción, o sea, la cantidad de sustancia que absorbes por unidad de tiempo. ¿Me explico? Sí. Sos un genio. Sí. Sos Ahí muy está, genio. entendió. Boludo. Sos muy genio. Tendría que haber grabado toda esta explicación. Ahora, vamos a la otra, cinética de orden cero, que se llama también cinética no lineal. En la cinética de orden cero, la velocidad de absorción no varía, permanece constante durante toda o la mayor parte del proceso de absorción. En la cinética de orden 1, la velocidad de absorción disminuía cuando te disminuía la cantidad de droga por ser absorbida. En este caso no le importa. Es como que la cinética de orden 0 no le interesa cuánta droga haya. Va a seguir absorbiendo la misma cantidad. Si vos tenés 50, te va a absorber 50. Si tenés 500, te va a absorber 50. Si tenés 8 millones, te va a absorber 50. No le importa la cantidad que tengas. ¿Bien? Entonces se absorben no porcentajes, sino cantidades constantes. Vamos a ver el mismo ejemplo. El mismo fármaco, supongamos, ¿no? Con una semivida de absorción de 2 horas y administramos por primera vez 100 miligramos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la cinética de absorción no depende tanto del fármaco, sino de la vía de administración? Eso es porque, obviamente, cuando vos administrás un fármaco, administrás una cierta cantidad y a medida que absorbes te vas quedando sin, porque estás absorbiendo. ¿Me explicó? Entonces, te vas quedando sin, te vas quedando sin, te vas quedando sin, en algún momento se terminó. Pero ¿qué pasa? Si vos administraras un fármaco constantemente, o sea, no una única dosis, sino constantemente, como ocurre, por ejemplo, en, no sé, la anestesia general, que te están bombeando gas todo el tiempo, o la infusión endovenosa continua, que todo el tiempo te está goteando, todo el tiempo te está mandando droga. Entonces, de cierta forma, por ejemplo, como les decía, la perfusión endovenosa continua, los gases anestésicos o los preparados de absorción mantenida, constantemente te están reponiendo esa dosis. Entonces siempre vas a tener 100 miligramos. ¿Por qué? Porque suponete que absorbes 50. Absorbes 50, entonces te quedarían 50. Pero vos tenés atrás una vía de administración que te lo está reponiendo. Entonces, si bien absorbiste 50, esos 50 después te los repone de nuevo la fuente de donde esté saliendo esa droga. Ya sea un gas anestésico, ya sea una perfusión endovenosa continua, ya sea cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, en la cinética de orden cero son las cantidades constantes. Eso quiere decir que pasadas 2 horas, por su semivida de absorción, vas a absorber 50 miligramos. Cuando pasen 2 horas más, ¿cuántos miligramos vas a absorber? 50, porque la cantidad es constante. Y cuando pasen 2 horas más, ¿cuánto vas a absorber? 50, porque la cantidad es constante.
Y vos decís, bueno, pero si estoy absorbiendo 50 miligramos todo el tiempo, ¿por qué siempre me quedan 100? Por eso que te estoy diciendo, que constantemente vos estás reponiendo esta droga desde cualquier fuente, ya sea una perfusión endovenosa continua, ya sea un gas anestésico, ya sea un preparado de absorción mantenida. Ahora, tengan en cuenta que en algún momento esto se corta, ¿sí? O le cortás el gas, o el preparado de absorción mantenida se queda sin fármaco. Entonces, recién ahí, ese fármaco va a pasar de nuevo a la cinética lineal. Te vas a quedar con una cierta cantidad, vas a ir absorbiendo, te vas a quedar sin, te vas a quedar sin, te vas a quedar sin, en algún momento absorbiste todo. Esa es la gran diferencia entre la cinética de orden 1 y la cinética de orden 0. Se puede graficar, les voy a dejar todo esto acá, como para que lo recuerden, de la siguiente manera, como para que termine de cerrar. Si bien es cierto que la cinética de orden 1 también se llama lineal, uno me podría decir por qué en este caso tenemos una curva. Bueno, en realidad lo lineal viene de cuando vos haces el gráfico logarítmico, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Pero vamos a tener en este caso un gráfico aritmético de toda la vida. Graficamos por un lado la dosis, o el porcentaje de dosis, y en el eje de las X, el tiempo en horas, ¿sí? Que son las semividas, básicamente. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que en la cinética de primer orden vamos a administrar, supongamos, 100 miligramos. Arrancamos con 100 miligramos. Entonces, una vez que pasen 2 horas, vas a absorber la mitad, o sea, 50. Te vas a quedar con 50. Las próximas 2 horas vas a absorber la mitad de 50, o sea, 25. Y en las próximas 2 horas vas a absorber la mitad de 25, o sea, 12,5. Fíjense que esto se va curvando porque, primero, que la velocidad de absorción va disminuyendo. Pero segundo, fíjense que en la primera semivida absorbiste un montón. En la segunda semivida absorbiste un poco menos. En la tercera semivida absorbiste menos todavía, ¿sí? Por eso tiene esta forma medio curvita. Pero si nosotros lo graficáramos, en lugar de así como se los estaba mostrando, con un gráfico logarítmico, ahí sí veríamos aparecer esa famosa línea en honor a la cual se le puso el nombre a este tipo de cinética, ¿sí? La de orden 0, paradójicamente, cuando lo graficamos en este gráfico, es lineal, ¿sí? Pero no se lo confundan, ¿sí? La de orden 0 siempre se llama no lineal, más allá de que en este gráfico la estén viendo lineal. Eso no quiere decir nada. Siempre tienen que mirar este. Lo que pasa es que este es más fácil de entender y este es el que le da el nombre. Entonces, por eso les puse esos dos. Seba, el que suele dibujar Carlota y que suele tomar es este, ¿no? ¿Cuál? ¿Este? No, el otro me parece que es. Ah, bien. Bueno, tienen los dos. Apréndanse los dos. Ahora, tengan en cuenta que, ¿a qué me refiero con el gráfico logarítmico? Fíjense que acá pasamos de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, 80 y así. Acá fíjense cómo varía de un punto al otro. De 1 pasaste a 5, de 5 pasaste a 10, de 10 pasaste a 50 y en un pequeño espacio pasaste de 50 a 100. ¿Se dan cuenta? Es porque todo esto, la concentración, está calculada con un logaritmo. Por eso se llama gráfico logarítmico. Es la única diferencia que tiene. Bueno, ¿quedó claro el tema de la cinética? Por favor, díganme que sí. Para mí un poco confuso me quedó la de orden 0. Orden 0, ¿qué es lo que no entendiste de orden 0? Muy poco. Muy poco. Vamos de vuelta. La cinética de orden 0 siempre tenés que tener en cuenta que se absorbe en cantidades constantes, ¿sí? Entonces, van a pasar 2 horas porque pusimos el ejemplo de una semivida de 2 horas, pero suponete que tenés una semivida de 1 hora, sería lo mismo, ¿no? Pasan 2 horas y absorbiste 50 miligramos. Pasan 2 horas, absorbiste 50 miligramos más. Pasan 2 horas, absorbiste 50 miligramos más. O sea, siempre la cantidad es constante. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre tengo 100? Si yo estoy absorbiendo 50, ¿no me deberían quedar 50 acá? No. ¿Por qué te quedan 100? Porque vos estás administrando constantemente el fármaco. Suponete que tenés una perfusión endovenosa continua. Tenés un paciente internado, le metiste lo canalizaste, le metiste un suero
y le dejaste una droga cualquiera goteando, ¿sí? Constantemente. Entonces vos tenés una fuente desde la que parten siempre la misma concentración de droga. Es como que te va redosificando constantemente. Entonces nunca te vas a quedar sin droga, salvo que lo cortes, ¿no? Pero independientemente de la cantidad, si tenés 100, si tenés 50, si tenés 200, siempre se va a absorber 50. Constantemente, 50 miligramos, 50 miligramos, 50 miligramos, o cualquier otro valor, ¿no? Yo le puse 50 como para poner algo, pero cualquier valor. Es una cantidad constante y la cinética de orden 1 es de porcentaje constante. ¿Entendiste? Sí, entendí. Y después, si yo dejo de administrar la medicación, ahí yo entro en una cinética de orden 1. Exacto. Cuando lo dejes de administrar, en un momento te vas a quedar sin droga. Entonces ahí va a empezar a decaer de nuevo y vas a pasar a una cinética de orden 1. Igual eso no ocurre con todos los fármacos, ¿sí? Esos fármacos que te producen eso se llaman, o tienen, mejor dicho, lo que se conoce como cinética de Micheles-Menten. ¿Me esperan un cachito que me están tocando el timbre? Igual, Ricky, fíjate que la administración, en ese ejemplo que dio el Seba, es constantemente 50 miligramos. O sea, vos al paciente Sí, lo sí, sí. tenés, claro, vos al paciente lo tenés, por ejemplo, con una vía endovenosa, ¿sí? Y en el sachet, viste que vos lo regulás. Entonces, la regulación del sachet hace que vos siempre, cada 2 horas, incorpores 50 miligramos. Claro, claro. Entonces serían para medicamentos endovenosos, todo lo que se da de forma continua. Y de orden 1 sería los comprimidos, las grallas. Claro, Ujú. exactamente. Pero igual se va a ir de otro ejemplo. No solamente los fármacos que administramos por esa vía, sino los inhalatorios, por ejemplo, los Sí, sí. anestésicos. Vos al paciente lo tenés continuamente con la máscara hasta que termine la cirugía. Cuando termine la cirugía, aparte de cachetearlo, le sacas la máscara. Perfecto. Bueno, estamos.
¿Están por ahí? Se fueron todos. Vamos. Bien. Hablaron de la cinética de Miquelis-Menten. Es una cinética mixta, ¿sí? En un primer momento, si bien acá lo tenemos como graficado al revés, tiene en un primer momento una cinética de orden 1 y después se transforma en cinética de orden 0. ¿Ok? Puede ser al revés también. Pero básicamente es un mix de las dos. En algún momento hay un quiebre y pasás a tener el otro tipo de cinética. Bueno. Vamos a hablar ahora de la distribución. Sí. Una pregunta. ¿De qué depende, digamos? Porque viste que vos decís que no siempre se da. Entonces, ¿de qué depende, por ejemplo, un fármaco tenga una cinética de orden 0 y cambie después a una cinética de orden 1 o al revés y no pueda quedarse en la misma cinética, por ejemplo? Es una propiedad intrínseca de cada fármaco, o sea, hay algunos que la presentan y otras que no, pero no te sabría decir muy bien cuál es el fundamento, en el fondo. O sea que tranquilamente podría pasar que, por ejemplo, un fármaco que tenga cinética de orden 0, en el momento que lo dejas de administrar, queda en esa cinética hasta que se consume completamente. Exacto, ese sería un ejemplo. Pero también puede pasar al revés, que de cinética de orden 1 pase a cinética de orden 0. También puede pasar a grandes concentraciones, porque vos pensás que la absorción se produce siempre, o en la mayoría de los casos, a través de proteínas transportadoras. Entonces, si vos saturás esas proteínas, bien, en algún momento vas a cambiar de cinética. Claro. También depende de eso. Bien, gracias. Bien. Después tenemos el tema de la distribución. ¿Alguna pregunta con respecto a la absorción? Si no, seguimos. Yo quería agregar algo respecto a eso, pequeñito y rápido. Sí. La absorción, el tema del transporte de la membrana, que vos más o menos lo fuiste diciendo, pero yo lo redondeo, digamos. Tienen requisitos que son los gradientes de concentración, que siempre están regidos por la ley de Frank, donde una sustancia separada de una membrana semipermeable pasa al lado de mayor concentración hacia el lado de menor concentración hasta equiparar a ambos lados de la membrana. Bueno, el pH que vos lo mencionaste, pero bueno, también el tema del tamaño y la forma molecular tienen que ver. La compatibilidad de la carga de la sustancia con las cargas del forro interno del poro dinámico, que bueno, más o menos lo dijimos, serían las cargas de la membrana. Y creo que nada más. Eso nomás. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de distribución. La distribución es básicamente lo que sucede después de la absorción. En el caso de si tenemos, por ejemplo, una droga que se va por vía endovenosa, directamente nos saltamos el paso de la absorción, porque no hay, y directamente empezamos a hablar de distribución. La distribución es el acceso del fármaco a los diferentes órganos blancos, o los diferentes órganos en general, los diferentes tejidos, y de eliminación, o sea, los órganos que se van a encargar de eliminar esas sustancias. Lo que a su vez va a determinar su concentración y también su biodisponibilidad. Otra definición, por ahí un poquito más completa, es el proceso mediante el cual el fármaco deja de forma reversible el torrente sanguíneo y entra al líquido extracelular y a los tejidos. Son definiciones, digamos. Esto es puro chamullo. ¿Por qué es importante la distribución? Porque es lo que nos va a permitir elegir un fármaco específico para tratar enfermedades localizadas en un órgano puntual o en algún sitio puntual. Es lo que nos va a permitir también valorar el riesgo en embarazo y lactancia. Ya vamos a ver las barreras, la importancia que tienen las barreras. Y también nos va a determinar el retraso del comienzo y el tiempo de finalización del efecto de algunos fármacos. Recordemos que algunos fármacos se pueden, por ejemplo, alojar o, ¿cómo es la palabra? Bueno, pueden quedar justamente fijos en algún tejido, como si fuera un depósito, y desde ahí ir liberándose constantemente de nuevo hacia la circulación. Como ocurre, por ejemplo, con los anestésicos.
Entonces, una cosa que tienen que tener muy en cuenta es que el volumen de distribución condiciona la dosis inicial o de carga que se administra para conseguir concentraciones eficaces con rapidez, ¿sí? ¿De qué depende la distribución? De un montón de cosas. Depende de las propiedades fisicoquímicas propias del fármaco, el tamaño de la molécula. Recordemos que cuanto más grande es la molécula, más difícil es atravesar la membrana. Su liposolubilidad. Los compuestos más liposolubles tienen más facilidad también para atravesar las membranas. La carga, si es un compuesto que está cargado o no, ¿bien? O si está ionizado o no. Todas esas cosas van a determinar la distribución. Porque si bien es cierto que eso también te determina la absorción, después el acceso a los diferentes tejidos, indefectiblemente también tenés que atravesar ciertas barreras o ciertas membranas. Así que también importa todo eso. La fijación a proteínas plasmáticas es una de las variantes más importantes para tener en cuenta la distribución. Obviamente dentro de las proteínas plasmáticas tenemos lipoproteínas, albúminas, alfa-globulinas, etcétera, etcétera. La fijación a los tejidos o a las proteínas tisulares por medio de fuerzas de Van der Waals también te va a determinar una diferencia en la distribución. La perfusión, como hablábamos hoy, o sea, el flujo sanguíneo, la luz capilar, el grado de turgencia, o sea, qué tanto está dilatado o contraído el capilar, y por último el gasto cardíaco. Obviamente en la insuficiencia cardíaca siempre hay que hacer una salvedad con respecto a algunos fármacos, ¿no? Y el fármaco en sangre tienen que tener en cuenta que puede viajar de 3 maneras distintas. Puede ir disuelto en el plasma, libre, solito, puede estar fijo a las proteínas plasmáticas, lipoproteínas, albúminas, o bien puede ir unido a las células plasmáticas. Lo cual no se me ocurre en este momento ningún ejemplo, pero después lo podemos buscar, si no. Bien, tenemos la albúmina. Les puse acá esto simplemente para que lo tengan. ¿Se acuerdan que en su momento hablábamos de receptores? Yo les decía que un receptor, para ser considerado como tal, tiene que tener sí o sí 2 sitios, los dos. El sitio de reconocimiento, que es en donde se une la sustancia, y el sitio efector, que es el que justamente genera un efecto o desencadena algún efecto, ¿sí? Si no tiene los 2 sitios, la molécula no se puede considerar un receptor. Y poníamos de ejemplo la albúmina. Decíamos, la albúmina tiene un montón de sitios de unión. Un montón, se le pueden unir un montón de sustancias. Pero esas sustancias, al unirse a la albúmina, no desencadenan ningún efecto. No es que la albúmina cambia o tiene un cambio conformacional en su molécula que te desencadena, bla, bla, bla. Nada, no ocurre nada. Por eso la albúmina es simplemente una proteína plasmática. Tiene sitios de fijación o locus, pero no desencadena ningún efecto. Apréndanse bien cuáles son los locus y qué se fija en cada locus. Eso es importantísimo. Hay algunos factores que modifican el transporte en sangre que tiene que ver con el número de proteínas plasmáticas. Eso, bueno, tengan en cuenta que hay algunas condiciones patológicas que pueden alterar justamente el número de proteínas plasmáticas. Supongamos tener un síndrome nefrótico o cualquier patología en definitiva que te altere la concentración de proteínas. Todo eso te puede modificar el transporte. La competencia, o sea, que haya otro fármaco dando vueltas. Obviamente siempre el fármaco con mayor concentración va a desplazar al de menor concentración, pero se va a ver afectada la distribución. El filtrado glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular, o sea, la función renal en general, también pueden modificar el transporte. Tengan en cuenta que la fijación a proteínas plasmáticas no es irreversible, o sea, no es que el fármaco se te une y no lo podés sacar más de ahí. Es completamente reversible. De hecho, la albúmina es simplemente un transportador. El fármaco se une, la albúmina lo lleva y en donde se tiene que liberar, ya sea por la diferencia de pH o por lo que fuere, el fármaco se desprende de la albúmina o por una diferencia por un gradiente de concentración y pasa a su sitio de acción. Entonces, la cantidad de fármaco unido a proteínas plasmáticas depende de, obviamente, la dosis o la concentración del fármaco libre, la constante de asociación, que es un valor fijo de cada una de las sustancias,
la cantidad de sitios de fijación libres por mol de proteína y la concentración molar de proteína. ¿Sí? Todos son factores que modifican la unión a proteínas plasmáticas, que es lo que suele ponerse como FP o fijación a proteínas. ¿Sí? Esto es muy importante. Bien, la cinética de distribución, ¿se acuerdan que hoy hablábamos de la cinética de absorción? Bueno, la cinética de distribución nos habla de cómo va variando justamente la distribución a lo largo del tiempo. Y acá podemos clasificar a las sustancias en 3 modelos, o podemos decir que las diferentes sustancias siguen diferentes modelos, que nos habla básicamente de los compartimientos corporales. ¿Qué es un compartimiento? Es un conjunto de órganos y de tejidos que, digamos así, de forma criolla, más o menos se van llenando de fármaco al mismo tiempo, ¿sí? O sea que la distribución en ese compartimiento es uniforme, ¿ok? Entonces, tenemos drogas que siguen modelos monocompartimentales, o sea, de un solo compartimiento, que es como si el cuerpo no tuviera barreras, digamos, como si fuera una bolsa con un líquido adentro, ¿sí? Pero no tenemos barreras que separen distintos compartimientos. El alcohol y la antipirina son los ejemplos clásicos. Vos los administrás y es como si el cuerpo no tuviera barreras. Se distribuyen uniformemente, ¿sí? El modelo bicompartimental ya te divide al organismo en 2 compartimientos. Un compartimiento central y un compartimiento periférico. El central hace referencia a los órganos mejor perfundidos, o sea, el fármaco se va a distribuir mucho mejor en los órganos que tienen más irrigación primero. Y después, con el tiempo, de a poquito, va a empezar a entrar en los órganos menos perfundidos, como la piel, el hueso, el músculo, el tejido adiposo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último tenemos el modelo tricompartimental. Como mucho hay 3 compartimientos. Que lo mismo, tenemos un compartimiento central, que son los órganos más perfundidos o mejor perfundidos, y un compartimiento periférico, que puede ser superficial o profundo. Bien, la diferencia es que es simplemente el tipo de distribución. Hay tejidos que son poco accesibles, digamos que si bien no son los más perfundidos, tarda un tiempo la sustancia en llegar hasta ahí, como por ejemplo el hueso, la médula ósea, el músculo, la piel, etc. Pero hay otros compartimientos en los cuales la sustancia tarda todavía más en llegar e incluso suelen ser compartimientos en los cuales los fármacos se alojan, o sea, funcionan como si fuera un depósito. Y desde ahí incluso se pueden liberar de nuevo hacia la circulación, ¿sí? Estos depósitos celulares pueden ser muchos, pueden estar en el riñón, pueden estar en el tejido adiposo, en la hipodermis, por ejemplo, en el hueso. Bien, eso ya lo vamos a estudiar en algún momento cuando veamos las RAMs de los antibióticos. Tenemos que retomar ese punto. Bueno, acá les puse un grafiquito de lo que les estoy diciendo. Modelo monocompartimental, este es el cuerpo sin la droga y el cuerpo después de haber administrado la droga. Fíjense que, como les decía, es un único compartimiento, es como si fuera el cuerpo, como si estuviera formado por una barrera o un límite externo y adentro fuera todo líquido, digamos, teóricamente hablando, ¿no? Modelo bicompartimental y el modelo tricompartimental. Fíjense cómo varía la cinética de distribución en cada uno. En el modelo monocompartimental es todo directamente proporcional. En el modelo bicompartimental tenemos un quiebre en el cual fíjense que la velocidad de distribución cambia. Acá viene bastante rápido, acá hay un cambio que es cuando empieza a entrar en el otro compartimiento y ahí la velocidad disminuye un poco. Y obviamente en el modelo tricompartimental vamos a tener 2 quiebres. Una primera recta que desciende bastante rápido, que es el compartimiento central, el acceso al compartimiento central. Una recta un poquito más lenta, que es el acceso al compartimiento periférico profundo, el compartimiento periférico, y el superficial, y por último, otro quiebre, a partir del cual la velocidad de distribución se hace incluso más lenta todavía, que es el acceso al compartimiento periférico profundo. ¿Estamos?
Ahora, concepto importante si los hay. El volumen de distribución. ¿A qué hacemos referencia con el volumen de distribución? Hacemos referencia a la cantidad de líquido total en la cual se disuelve el fármaco, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos líquido ¿en dónde? En la sangre, tenemos líquido en el intersticio, tenemos líquido adentro de las células, ¿sí? O sea, no es que somos simplemente una bolsa de líquidos. Tenemos líquidos, o sea, somos básicamente líquido, 70% líquido, pero está todo separado por membranas, ¿sí? No es que somos una única bolsa. Entonces, una cosa es hablar, por ejemplo, de una distribución que se da en diferentes sectores, por ejemplo, a nivel del plasma, a nivel del líquido intersticial. Mira, acá puse 2 veces. Acá sería líquido intracelular, ¿no? Recuerden que aproximadamente en una persona de 70 kilos, el 60-65% es agua, ¿sí? Entonces, de 70 kilos, unos 42 litros serían de agua. Por eso, si ustedes hacen la suma, 28 más 10 más 4, les va a dar 42 litros, ¿sí? Entonces, esto lo podemos graficar de 2 maneras. 42 litros como la totalidad de agua en el cuerpo, como si fuera un único compartimiento, o bien los 42 litros, pero divididos en sus específicos sectores, ¿no? Que es como más real, digamos, representarlo así. Entonces se va a hablar de un concepto fundamental que es el volumen aparente de distribución. Volumen aparente de distribución. ¿Por qué te dice aparente? Porque obviamente es como que lo aparenta, ¿sí? Es como que lo simula, no es un volumen real, sino que es un volumen teórico en el que supuestamente se ha disuelto nuestra sustancia. Ahora, ¿a qué hacemos referencia con volumen aparente de distribución? Supongamos que administramos una droga. Nosotros conocemos la dosis que nosotros administramos, lo dejamos que pase un tiempo, unos minutos, y lo que hacemos es medir la concentración de ese fármaco que administramos en el plasma. Supongamos que nos da una determinada concentración, no sé, 150 miligramos por mililitro. Suponete, qué sé yo, lo que sea. Entonces, a partir de esos dos conceptos, la dosis administrada y el fármaco en el plasma, o la concentración de fármaco en el plasma, si los dividimos, vamos a estar hablando del volumen aparente de distribución. ¿Esto cómo se entiende? Esa concentración que se generó en el plasma puede ser muy grande si el fármaco se une a proteínas plasmáticas, o puede ser muy bajo si el fármaco pasa mucho a los tejidos o se fija mucho en los tejidos. Entonces, suponete que vos haces una solución, ¿no? Tenés un vasito de agua y mezclás, no sé, un sobrecito de jugo Tang. ¿Bien? Entonces, mezclás el sobrecito y después de un momento esperás que se disuelva todo y medís la concentración, ¿sí? Vos sabés cuánto administraste y sabés la concentración, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos el volumen aparente de distribución. Si nosotros midiésemos la concentración del plasma, nos va a dar un número específico que no es un número real, ¿sí? No refleja del todo cómo el fármaco se disuelve, sino que es simplemente lo que quedó en la sangre. ¿Me explico? La definición oficial es el parámetro farmacocinético que relaciona la dosis administrada con la concentración plasmática resultante. Se considera al organismo como un único compartimiento homogéneo en el que se distribuye el fármaco. O sea, nosotros tenemos 42 litros, más o menos, en el interior del cuerpo, ¿sí? El fármaco se va a disolver en esos 42 litros, pero lo único que vos podés censar es esto. Es la concentración en el plasma. Vos no podés saber cuánto fármaco hay en el líquido intersticial. Vos no podés saber cuánto fármaco hay adentro de las células. Lo único que vos podés medir es la concentración a nivel del plasma. Por eso se habla de un volumen aparente de distribución. Porque no es que el fármaco se distribuyó solamente en el plasma, se distribuyó en todo esto. ¿Bien? Entonces, si nosotros medimos solamente la concentración en el plasma, hablamos de un volumen aparente.
pero si nosotros pudiéramos medir verdaderamente cuánto se disolvió el fármaco en los 42 litros totales, estaríamos hablando no de un volumen aparente, sino de un volumen real, de la verdadera disolución del fármaco. ¿Me explico? Entonces, el volumen real de distribución es la cantidad verdadera de agua en el organismo en la que se distribuye un fármaco para alcanzar una determinada concentración. ¿Bien? La antipirina, por ejemplo, se distribuye uniformemente en todo el organismo, por lo cual si vos administrás 42 gramos de antipirina, se van a distribuir de forma uniforme en los 42 litros de agua, si fuera un individuo de 70 kilos, y la concentración plasmática sería de 1 gramo por litro, ¿sí? Porque la distribución fue uniforme. Después tenemos el volumen relativo de distribución, que es simplemente comparar la concentración de un fármaco en 2 compartimientos distintos, como por ejemplo el plasma y el líquido cefalorraquídeo. Eso se usa mucho con el tema de antibióticos. Pero lo que yo quiero que correlacionen es esto. Esto es lo único que les tiene que quedar a ustedes claro con respecto al volumen de distribución. ¿Cuál es el razonamiento? Si un fármaco tiene una fijación a proteínas plasmáticas elevada, ¿sí? Supongamos de un 90%, el 90% del fármaco se une a las proteínas plasmáticas, obviamente la concentración de ese fármaco en el plasma va a ser muy grande, porque está todo en el plasma, básicamente. ¿Y por qué no puede salir del plasma? Porque está unido a las proteínas. Las proteínas plasmáticas es como que te encapsulan el fármaco adentro de la circulación. Entonces, cuando vos midas el volumen de distribución, te va a dar menor que el volumen real. ¿Me explico? ¿Eso por qué es? Porque toda la cantidad de fármaco está metida adentro de la circulación. Entonces, suponete que el volumen real, de nuevo, son como 40 litros aproximadamente, ¿no? En el caso de esta sustancia, que se fija mucho a proteínas plasmáticas, nos va a dar un volumen de distribución de 7 litros, que es como si vos en el cuerpo solamente tuvieras 7 litros. ¿Me explicó? No es que tenés 7 litros, lo que pasa es que tenés todo el fármaco metido en el plasma, lo tenés todo concentrado acá. Entonces, claro, la concentración te va a dar bastante alto, te va a dar como que el fármaco se disolvió en muy poca cantidad de agua, como si fueran solamente 7 litros. ¿Me explicó? En cambio, ¿qué ocurriría si un fármaco tiene una alta fijación a los tejidos? O sea, tiende a irse de la sangre, no se queda dentro de la sangre unido a las proteínas, sino que sale enseguida. Bueno, eso nos va a dar concentraciones plasmáticas mucho menores. ¿Por qué? Porque el fármaco se fue a los tejidos, salió por completo o casi por completo de la circulación. Entonces, en ese caso, el volumen de distribución te va a dar mucho más grande que el volumen real. Por ejemplo, el típico caso que siempre se da, el ejemplo, es la digoxina, que tiene un volumen de distribución de 400 litros, que es como si vos dijeras que metiste la sustancia en un tanque de 400 litros, ¿me entendés? Y no tenemos 400 litros adentro del cuerpo, tenemos 42 como mucho. Pero pareciera que se hubiese disuelto en 400. Bien, porque la concentración, suponete que es 6 litros por kilo. Imagínate que el volumen de distribución es de 6 litros por kilo. O sea, una guasada. Es como si tuvieras una gran cantidad de agua dentro del cuerpo. ¿Me explico? ¿Se entendió ese concepto más o menos? Es medio confuso, pero necesitas mucha imaginación. ¿Estamos, chicos? Estamos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Hay alguien que no le quedó claro? Buenísimo. Entonces, les queda ese conceptito ahí. Acá les puse algunos ejemplos, bien, de algunos fármacos y sus volúmenes de distribución. De todas formas, en el Flores tienen un gráfico muy lindo que también les compara distintos volúmenes de distribución. Y les puse acá también la barrera hematoencefálica, como para que la tengan en cuenta. Esto está dentro de un capítulo del Flores que se llama Distribución en compartimientos especiales. Tienen que estudiar muy bien cómo se forma la barrera hematoencefálica y cómo, por ejemplo, las sustancias pueden pasar de la sangre al intersticio, de la sangre a los ventrículos, de los ventrículos o de los plexos coroideos hacia el intersticio,
de los plexos coroideos al intersticio o a través de, por ejemplo, la pía madre, el espacio intersticial, o de la glía al intersticio, o del intersticio hacia la neurona. Bien, todos esos movimientos del fármaco, denle bola, después lo estudian. La barrera placentaria también, son esas dos en realidad puntualmente, la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. De acá va a salir la clasificación de los fármacos para el embarazo, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la distribución y cómo el fármaco atraviese esta barrera. Bien, eso con respecto a distribución. ¿Quedó claro? ¿Hay algún concepto que hay que repetir? ¿Seguimos? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Quieren que hagamos una pausita? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Seguimos? Sí, pues falta poquito ya, ¿eh? 2 minutitos y estamos. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo. Bien. El metabolismo, también llamado biotransformación, son los cambios bioquímico-moleculares que sufren las sustancias exógenas en el organismo a partir de enzimas endógenas, ya sean enzimas hepáticas, plasmáticas, intestinales, como las que hablamos hoy, lo que determinará su predisposición para ser eliminado. O sea, ¿cuál es el fundamento del metabolismo? ¿Por qué metabolizamos cosas? Fundamentalmente, en la mayoría de los casos es para desintoxicar el cuerpo de ciertas sustancias. Pero ¿cómo haces para desintoxicar el cuerpo? Tenés que eliminar esas sustancias. Y para eliminarlas necesitas transformarlas, porque no todas las sustancias se pueden eliminar tan fácilmente. No es que la meás y ya está. ¿Okay? Los fármacos liposolubles en general necesitan de un proceso, de un metabolismo, para volverlos metabolitos más polares, o bien directamente los fármacos hidrosolubles, que eso sí se pueden eliminar más fácil. Bien, pero cuando vos tenés un fármaco liposoluble no polar o sin carga, necesitas pasarlo por todo el metabolismo, por todo el metabolismo para transformarlo en un metabolito más polar, más eliminable, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto de esa manera lo volvés más susceptible a su eliminación, ya sea renal, ya sea biliar, ya sea por perspiración, por lágrimas, por lo que sea. ¿Sí? Sí. Una cosita, Seba. En general, la mayoría de los fármacos son liposolubles. Claro. ¿Verdad? Exacto. Por ende, atraviesan por las barreras y demás para tener buena biodisponibilidad. Exacto. Y los que no son liposolubles generalmente sufren alguna modificación, casualmente, para ser liposolubles y atravesar mejor las membranas. Por ende, luego tienen que volver a la situación de más hidrosolubles para ser eliminados. ¿Entendí bien? No, en realidad el metabolismo te los vuelve más polares, más hidrosolubles. Claro, ¿Okay? por eso. Porque los fármacos liposolubles no son fáciles de eliminar. Sí pueden atravesar barreras, pero no es fácil eliminarlos, no es fácil excretarlos. ¿Me explico? Claro. Para poder excretarlos bien, para poder eliminarlos, necesitas que sean o hidrosolubles o que tengan carga, algún tipo de carga. Ahora lo vamos a ver. Hay alguien que tiene el... Ah, no, sos vos. Bien, entonces, partimos de fármacos no polares o liposolubles, ¿sí? Esos fármacos van a atravesar sucesivamente 2 fases. La fase 1 implica diferentes reacciones que en definitiva lo que van a hacer es, formar nuevos grupos funcionales, como por ejemplo oxidrilos, carboxilos, grupos tioles, grupos aminos, que obviamente tienen carga, son grupos funcionales con carga, que le dan polaridad a la molécula. Pasamos de una molécula no polar a una molécula un poco más polar. Entonces, tenemos, por ejemplo, reacciones de tipo redox, oxidación-reducción, que alteran o directamente crean nuevos grupos funcionales. O tenemos, por ejemplo, las reacciones de hidrólisis, que en ese caso la molécula se escinde, se rompe, rompe enlaces ésteres, rompe
amidas, por ejemplo, y lo que hace es liberar estos grupos funcionales, oxidrilos, carboxilos, tioles, aminos, o más que liberar, en realidad los expone. ¿Bien? Es para que la sustancia quede, por ejemplo, con un OH negativo, con un NH2 positivo, o con un COO negativo, ¿me explico? Es para darle polaridad, para que quede cargadito, ¿sí? De esa manera, con esta primera fase, vas a formar metabolitos intermedios, que son parcialmente polares. Esa polaridad salió justamente de estos nuevos grupos funcionales. Entonces, a partir de la fase 1, vos podés transformar un fármaco activo, o sea, que está actuando, en un fármaco inactivo, o sea, lo inactivás. O bien, podés partir de un fármaco inactivo, lo que sería un profármaco, y formar un fármaco activo, o sea, lo activaste. También puede ser que un fármaco tenga un cierto efecto, o sea, que sea activo, pero vos lo metabolizás para formar un activo terapéutico. O incluso que el fármaco forme metabolitos intermedios que sigan teniendo actividad, e incluso actividad mucho mayor a la del fármaco original. En ese caso, si te pasas de mambo, vas a formar un activo tóxico, ¿sí? Y luego tenemos una segunda fase más compleja que implica básicamente unirle a estos metabolitos intermedios parcialmente polares diferentes radicales. Por ejemplo, podés sulfatar, podés glucuronidar, podés acetilar, podés metilar, dependiendo de los radicales que le vayas agregando. Eso también lo va a dotar de mayor polaridad y de mayor hidrosolubilidad, ¿sí? Y vas a terminar formando entonces derivados de excreción, moléculas o metabolitos que ahora sí los podés eliminar. Ese es el fundamento del metabolismo. ¿Dónde se realizan estos procesos metabólicos? Fundamentalmente en dos partes, en el hígado y en el intestino, ¿sí? Esos son los dos lugares donde más se metabolizan las sustancias. Nosotros tenemos un fármaco que se administra por vía oral, va a ingresar por la cavidad bucal y en sus diferentes pasos por el tracto gastrointestinal va a ir dirigiéndose hacia el intestino. En ese proceso ya vas a ir absorbiendo algo de la sustancia, probablemente también vayas produciendo los primeros pasos metabólicos, recuerden lo que hablábamos hoy del metabolismo de primer paso, y desde el intestino, como les decía, se absorbe, pasa a través de la molécula, ya es una absorción mucho mayor, probablemente absorba ya todo el fármaco que administraste, el cual va a ir pasando a través de las venas mesentéricas al sistema porta y de ahí al hígado, donde el metabolismo es mucho más intenso, es un metabolismo muy elevado. Y ahí, por ejemplo, podés activar un fármaco o podés, de nuevo, producir un metabolismo de primer paso antes de que llegue a la circulación general, ¿sí? El metabolismo se da, obviamente, adentro de las células, adentro de los hepatocitos o adentro de los enterocitos. Y fundamentalmente está ubicado en el retículo endoplásmico. Ahí tenemos citocromos, tenemos flavinas monooxigenasas, tenemos epóxidos hidrolasas o uridindifosfato glucuronosil transferasas, ¿sí? Son enzimas que están situadas en el retículo endoplásmico. O bien podemos tener enzimas citosólicas, como la glutatión S-transferasa o la sulfotransferasa. En el caso de las neuronas que veíamos el otro día, ¿se acuerdan? La catecol o metiltransferasa. Esa es otra enzima, pero que está a nivel citosólico. Bien, el citocromo P450 es una superfamilia, en realidad. Es un conjunto de enzimas monooxigenasas, ¿ok? De hecho, es el grupo más grande de enzimas monooxigenasas, que son básicamente hemoproteínas, o sea, tienen un grupo hemo. Están dentro del grupo de las histohematinas, que son proteínas de la membrana con grupo hemo. Bien, ¿por qué? Siempre se pregunta por qué el citocromo P450. Se llama P450 porque el hierro que tenemos acá forma complejos con el monóxido de carbono, y al hacer eso, si uno mide, digamos, eléctrico-foréticamente la concentración, veríamos que el citocromo P450 absorbe la luz a una longitud de onda de aproximadamente 450 nanómetros. Por eso le pusieron P450, ¿sí? Es un dato anecdótico, simplemente.
Bien. Esta es la superfamilia de citocromos. Los más importantes, ¿no? Fíjense que la nomenclatura es muy sencilla. Se pone CIP adelante, que es el sufijo de citocromo, y después tenés un número, una letra y otro número. El primer número es la familia, ¿sí? La mayoría van a ser 2, fíjense, familia 2, familia 2. Acá tenemos una familia 1, pero la mayoría son familia 2, ¿sí? Lo segundo es lo que te indica la subfamilia. Dentro de la familia 2 tenemos A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo último sería el tipo, lo más específico, ¿bien? Esa es la nomenclatura de los citocromos. Ahora, se conocen más de 150 enzimas monooxidasas distintas, de las cuales la más importante es el citocromo 3A4. Es, por lejos, la enzima que más drogas metaboliza. De hecho, fíjense, metaboliza el 60% de las drogas, aproximadamente. El citocromo 2D6 o el 2A6 también son muy importantes. Bien, ¿cómo es? Tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de fracción microsomal, hablamos del citocromo que está alojado en el retículo endoplásmico liso. Y cuando hablamos de fracción no microsomal, hacemos referencia a todo lo demás. Por ejemplo, las enzimas mitocondriales, citosólicas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo de acción del citocromo? El citocromo, tengan en cuenta que en realidad es un complejo, ¿sí? Es un complejo citocromo reductasa. O sea, es parte de la misma molécula, ¿sí? Está todo metido en la misma molécula. Es el citocromo y la enzima óxido reductasa, digamos. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tener este compuesto de acá, ¿se acuerdan? Nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. En este caso está reducido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de todo esto? El citocromo P450 asociado a la reductasa va a tomar el fármaco y va a tomar el NAD-fosfato reducido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos de más, 2 protones de más. Y a partir de eso, obviamente, estos 2 hidrógenos, que ven acá, estos 2 protones, van a pasar hacia la molécula del citocromo y lo van a oxidar, ¿sí? El NAD va a terminar transformándose en NAD-fosfato oxidado, reducido, y el que va a quedar oxidado es el citocromo. ¿Estamos? Opa, me pasé, perdón. Entonces, el citocromo oxidado lo que va a hacer es transferir estos 2 protones que le acaba de dar la nicotinamida adenina dinucleótido al fármaco, ¿sí? Entonces, el que va a terminar oxidando es al fármaco. Lo último que vos tenés es el fármaco oxidado y el citocromo en su estado original. Bien, eso con respecto al metabolismo. No hay mucho más para aclarar. No sé si alguien quiere sumar algo con respecto al metabolismo, a este tema. Yo quería saber, Seba, que explique bien cuando se dice que un fármaco es de metabolismo de orden, no sé cómo decía la profe, de fase 1, de fase 2. Las fases son estas que les puse acá. Estas. Normalmente todos los fármacos atraviesan las 2 fases, pero hay algunos que llegan solamente hasta la fase 1. Eso les va a tocar a ustedes ir fijándose cuando vayan estudiando cuáles hacen solamente la fase 1 y cuáles hacen las 2 fases. Sí, y la fase 1, ¿en dónde se desarrolla? Porque la 2 me parece que hepática, ¿no? De metabolización hepática. Y de fase 1, no sé dónde sería, no sé si en el riñón, no sé, en el propio organismo. Generalmente se da en lo que les puse acá, en la fracción microsomal. En los hepatocitos, por ejemplo, pero a nivel microsomal, o sea, en el citocromo que está incluido dentro de la membrana del retículo endoplásmico. Después la fase 2 generalmente se suele dar en la fracción no microsomal, ¿bien? Donde tenés monoaminoxidasas, xantinooxidasas, etcétera, etcétera.
Ajá. Bueno, después lo buscamos bien, si no. Bueno. Sí, no me acuerdo muy puntualmente, pero después si querés lo buscamos. Mándamelo por mensaje, a eso que decís. Lo buscamos. Yo lo No, tengo no. acá. Ah, bien, ahí está. Por ejemplo, las oxidaciones, te dice, se producen en todo el organismo, pero principalmente en hígado, pulmón, neuronas, glándulas suprarrenales, piel, intestino, etcétera. Perdón, disculpen. Dentro de las células, la oxidación se puede producir en el sistema microsomal, que se encuentra en las membranas del retículo endoplásmico liso, donde están las enzimas oxidativas, como el citocromo que mencionaste, y en el sistema extramicrosomal, que se encuentra, por ejemplo, en las mitocondrias, donde está la MAO y la xantinooxidasa. Eso en cuanto a la oxidación, dije, ¿no? Y bueno, generalmente toda molécula que sufre un proceso de oxidación, después sufre un proceso de reducción. Uno va de la mano del otro, ¿sí? No es que un fármaco se oxida solamente, no, la mayoría de las veces se oxida y luego se reduce, ¿sí? Y después viene la fase de agua, que puede ser realizada por distintas enzimas, por ejemplo, las esterasas, las amilasas, bueno, en fin. Todos los metabolismos de fase 1 buscan solamente hacer más eliminable la droga, y esto se logra con cualquiera de las tres formas de metabolización que mencionó Seba recién: oxidación, reducción o hidrólisis. ¿Estamos? Eso es lo que tengo para decir. Y había también un tema en relación a las fases, que un medicamento, me parece, de fase 2, obligatoriamente me parece que tiene que pasar por una fase 1, pero de fase 1 no tiene que pasar por fase 2. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, por ejemplo, un fármaco, como dijiste bien vos, puede hacer la fase 1 solamente y ser eliminado. Y hay fármacos que necesitan, aparte de la fase 1, la fase 2. Bien. Claro, y que si pasa por fase 2, obligatoriamente, primeramente, tiene que pasar por fase 1. ¿Hay esa obligatoriedad? Yo creo que sí, en realidad. Sí, porque hay un tema de ese ahí, tuve Pensá un que, examen. como les decía hoy, acá, a nivel de la fase 1, a nivel de la fase 1, como les decía hoy, se forman nuevos grupos polares, ¿sí? Es el oxidrilo suelto, un carboxilo, y a esos nuevos grupos polares sueltos es donde vos vas a unir, por ejemplo, un metilo o un ácido glucurónido, se unen justamente ahí. Por eso es medio necesario pasar por la fase 1, salvo que ya tengas ciertos restos polares, pero yo creo que es necesario que pase por la fase 1. Acá lo tengo eso. Eso que dijiste vos, Seba, por ejemplo, si la droga tiene restos polares, claro, puede hacer un metabolismo de fase 2 solamente. Claro. Hay drogas, es así, hay tres formas distintas, que uno es que la droga haga solamente el metabolismo de fase 1, que la droga haga solamente el metabolismo de fase 2, o que la droga haga el metabolismo de la fase 1 primero y luego el metabolismo de la fase 2. Ahora, lo que no puede hacer la droga es hacer el metabolismo de fase 2 y luego el metabolismo de fase 1. Sí, debe ser eso entonces, y yo entendí mal, pero había un tema de eso, de orden. Claro, sí, al revés yo creo que sería medio raro, porque no sé si se puede en realidad. Por eso que te digo que los grupos polares esos son justamente para unir los radicales que le vas a poner, las conjugaciones esas que haces en la fase 2, se hacen a ese nivel. O sea que ya necesitas tenerlos. Los podés tener a base de la fase 1 o que ya sean propios de la molécula, que tengas un fármaco más polar, por ejemplo.
Bueno, y el último tema dentro de la eliminación sería la excreción. Bien, acá les puse de nuevo, esto es del Power de la cátedra, ¿sí? Es la definición posta que usan ahí. Pero lo más importante del clearance, ¿qué es el clearance? Es el aclaramiento, ¿sí? Todos los órganos tienen un cierto clearance. Clearance es desbaratarte de la sustancia, digamos. Es una cierta sustancia que llegó a un tejido y vos te la querés sacar de encima, la querés retirar de ese tejido. Ese es el clearance. Lo podés lograr, por ejemplo, el típico que se hace es el clearance renal, pero tenés un clearance hepático, tenés incluso el clearance sistémico, o sea, el clearance total, la depuración total del individuo, ¿bien? Pero de esto lo más importante es que se aprendan básicamente esta formulita. ¿Cómo se calcula el clearance? Con la concentración en orina multiplicada por el volumen de orina sobre la concentración plasmática. Concentración en miligramos por decilitro y el volumen en mililitros minuto, ¿sí? Así se calcula el clearance. Esto es recontra 1000 pregunta de examen. Después tienen la constante de eliminación. Así como tenían una constante de absorción al principio, no sé si se acuerdan, también tenemos una constante de eliminación. Y para calcularla, lo que tenemos que hacer es dividir el clearance por el volumen aparente de distribución. Que en realidad esto también se puede hacer a la inversa, digamos. Vos podés multiplicar el volumen de distribución por la constante de eliminación y te va a dar el clearance, ¿sí? Depende de los datos que tengas y de lo que necesites calcular. Y acá tenemos un concepto bastante clave que en realidad lo vamos a terminar de ver mañana. La concentración estable. Cuando mañana veamos el tema de las dosis, de las pautas de dosificación, que lo vamos a repasar un poquito antes de dinamia, si llegamos. Pero quiero que lo vean mañana más con la cabeza más fresca, porque esto es muy importante. Y como tenemos cinética de absorción, cinética de distribución, también le vamos a sumar la cinética de eliminación. De las cuales la más importante que tienen que ver es esta, ¿sí? Este grafiquito de acá. Tenemos también una cinética de orden 1 y una cinética de orden 0, ¿sí? Pero el razonamiento es el mismo, ¿sí? La cinética de orden 1 o cinética lineal depende de la concentración de sustancia que tengas. O sea, al principio la velocidad de eliminación va a ser muy alta, ¿sí? Va a ser muy alta porque vas a tener una gran cantidad de sustancia. Y a medida que vayas eliminando ese fármaco, la concentración va a ir bajando. Pero en la cinética lineal recuerden que la velocidad depende de la concentración de la sustancia. Entonces, cuanto menos sustancia tengas, o sea, cuanto más vayas eliminando, más te va a ir disminuyendo la velocidad. O sea, la velocidad disminuye proporcionalmente con la eliminación, ¿ok? La cinética de orden 0 es al revés. No depende para nada de la concentración y de hecho es como si, de cierta manera, saturases a las enzimas o a la eliminación en general. Y de nuevo, acá también pueden tener cinéticas mixtas, de orden que primero sean de orden 1 y cuando saturas las enzimas pasas a tener de orden 0. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? No se compliquen mucho la vida. Es lo mismo que la absorción, pero acá lo tienen bien graficado en todos los casos. ¿Se entendió? Vamos. Muy bien. Bueno, chicos, medio por arriba, ¿no? Yo quería que llegáramos a ver todos los conceptos importantes. Después, si necesitan profundizar en algo, no hay problema, lo podemos ir charlando. Pero esos serían los puntos más importantes, a mi parecer, ¿no? Y lo que he escuchado y hemos escuchado con Noé que suelen tomar, aparte por experiencia propia, ¿no? De haberla rendido un par de veces a la posta esta. Bueno, yo quiero decir algo. ¿Vieron la gran, amplia, enorme diferencia entre que yo dé un tema y que lo dé Seba? ¿Se dan cuenta que... Yo no puteo. ¿Eh? Que yo no puteo, digo. A veces sí, pero no tanto.
No amenaza con tabla. Tal cual. Ay, Dios mío. Bueno, vieron que cualquiera puede dar un tema. El tema es darlo después de Seba. Por ejemplo, yo sí hice la parte de dosificación, en realidad, Seba. Ah, bien. Pero sí, la hice, es cortita, pero después lo que diste vos me da como hasta vergüenza. Por eso yo prefiero dar al principio. No. Pero bueno, en fin. No, yo digo de verlo mañana porque así retomamos bien el tema de clearance, que ya me imagino que deben estar medio cansados de escucharme hablar. Así que mañana más fresquito por ahí lo vemos, lo retomamos y empalmamos con eso que hiciste vos, ¿no? Seba, escuchame una cosa, porque yo nunca me di por partícipe de farmacodinamia, ¿viste? Ah, ¿no podés? Sí puedo, pero escuchame, no sé si querés que lo hagamos mañana o el miércoles, porque no nos hemos organizado, yo no hice un poco, no hice nada, no sé ni qué me toca dar ni nada. Bueno, lo podemos hacer para el miércoles. Bueno. Es más, si alguien se quiere sumar a explicar algo de dinamia, métanle, yo no tengo problema. Ya tenemos un Yo explico porque a mí me gusta explicar, pero cualquiera puede explicar esto, no es que es unidireccional. Oba se sumó para el miércoles dar sí, farmacología. Perfecto. Valiente. Qué grande. No leas los mensajes que escribió en el chat, pero bueno. ¿Ah, no? No los leas. Bueno, no leo. Así que bueno. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro, chicos. Este es un tema muy, muy complicado. Es muy, muy complejo. O sea, te podés demorar horas hablando de cada concepto, pero yo creo que lo importante es lo que está ahí en el power. Fuera de esas cosas, no sé si nos pueden llegar a tomar algo. O sea, sí, porque son tan culeados que siempre algo encuentran para tomarte, pero bueno, eso es como lo fundamental. Sí, yo creo que si decíamos lo básico, vamos bien. ¿Cómo? Yo creo que si no le piqueamos en los conceptos generales y básicos, no van a ser tan pobres. Claro, mínimo asegúrense de saber esto, o sea, esta parte. Después todo lo que le quieran sumar, obviamente, mejor, pero estos son como conceptos no negociables, digamos. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? A mí me encantó, es la primera vez que conozco el grupo, digamos, y me quedó re claro todo lo que explicaron los dos. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que muy buena. Yo también la preparé un par de veces y hay temas que recién hoy terminé de entrar de entender con la explicación de ustedes. Muchas gracias. También es la primera vez, me encantó. Bueno, muchas gracias. Ah, estoy leyendo, qué hijo de puta que sos. ¿Ustedes saben lo que voy a hablar durante 3 horas? Ahora van a saber, se asustaron cuando les dije lean, se asustaron. Hijo de puta que son. Está bien. Después voy a dejar el chat abierto porque hablan a mis espaldas. Bueno, entonces para el miércoles lo pasamos. Perfecto. 4 de la tarde, como hoy, ¿les parece, chicos? Dale, sí, perfecto. Bueno, gracias a todos por la paciencia. Y Por estar bueno, puntuales. ¿eh? Por estar puntuales. Sí, re puntuales todos, mil gracias. Y bueno, vayan pensando qué temas les gustaría preparar, anímense. Anímense porque si no los obligo, Lean. Y bueno, eso, chicos. De mi parte, nos vemos el miércoles. Bueno, nos Vemos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Son unos genios. Nos vemos, chicos. Suerte. Chao, chicos. Ricardo.